De nuevo, entonces. Gracias. Bueno, ahora sí deberían estar viendo pantallas. Ahora sí. Flujo de conductos, tercera parte. Este es un proyecto terminado hace poco, relativamente, terminado este año, creo, o a fines del año pasado, y ya fue ejecutado, esto en la ciudad de Tartagal, donde básicamente había que hacer una impulsión desde un pozo, que es pozo que está acá, este es la ciudad de Tartagal. A ver, no sé si tengo acá el KMZ de esto. Es bastante interesante para ver casos muy sencillos, pero que van a graficar para ustedes cuáles son las problemáticas en cualquier tipo de impulsión. Bueno, esta, la rosada no vale, esa es otra alternativa. Este es la ciudad de Tartagal, acá está el río, y acá hay en un espacio verde hay un pozo, el cual iba a ser exclusivamente para abastecer de agua al hospital Juan Domingo Perón, que es el hospital de cabecera del departamento San Martín. Bueno, entonces el pozo iba a conducir todas sus aguas por medio de esta cañería de impulsión y iba a llegar al hospital. Pero existe la posibilidad que se queme alguna bomba, que tenga algún problema este equipo, entonces también se iba a dejar previsto que se pueda abastecer a partir de un acueducto que se llama acueducto Itilluro a este hospital. Entonces, desde este punto iba a tener un empalme que iba a abastecer de agua al hospital, y también como esto lleva agua a Moscón y Mosconi no tiene agua, en algunas situaciones críticas donde sea necesario, el pozo iba a bombear agua para el hospital y también el remanente lo iba a inyectar en este acueducto, ¿sí? El acueducto va acá de norte a sur. Entonces, básicamente es eso. Tenemos tres situaciones. Esto está modelado con un programa que se denomina EPANET, que me gustaría que ustedes aprendan. Eh, bueno, acá están un poco las longitudes y cotas. Estas son las longitudes y cotas de cada uno de los puntos. Vemos que no hay mucho desnivel. Acá tenemos una cota más o menos 100. Estamos hablando de cotas relativas. Y acá 101,57, es decir, que acá es un poquito más alto que este punto nada más. A diferencia del proyecto San Martín, que sí era bastante complejo en cuanto a cotas y elevaciones. Acá tenemos una cota de 99, así que sigue siendo todo más o menos del mismo nivel. Así que, bueno, no sería un problema las altas presiones. Entonces, iba a haber un juego de válvulas en este sector que lo que hacía era permitir que cuando el hospital lleve agua, está cerrada esta válvula, y cerrada esta válvula, el agua pueda pasar directamente hacia el hospital, ¿sí? Siguiendo esta traza de verde y se va hacia el azul. En otra situación que, por ejemplo, no se pudo ejecutar el pozo, no se terminó y se necesita agua urgente para el hospital de Tartagal, entonces va a venir desde el acueducto, el agua por acá, va a pasar por esta válvula que va a estar abierta y se va a ir para el hospital. Y una tercera situación es cuando el agua sobra en el pozo este, entonces se abastece el agua al hospital y también se dejan abiertas estas dos válvulas. Esta es una válvula de retención, es decir, que solo permite el paso de agua de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, y entonces todo lo que sobre lo va a inyectar para esta parte. Entonces miren qué curioso, porque nuestro objetivo principal es abastecer de agua al hospital. Como urgente se va a abastecer desde el acueducto, y acá nosotros tenemos una determinada presión en el acueducto. Esa es una presión que está simbolizada acá mediante un tanque de 20 metros de columna de agua. Entonces, nosotros no tenemos mucho más margen de maniobrabilidad que los 20 metros de columna de agua. Nosotros nos llega esa presión y tendría que llegar acá una presión que sea aceptable. Una presión aceptable para este tipo de proyectos son de 10 metros de columna de agua, así como llega a 13,5, 14, está más que bien. Después tenemos la otra situación en la cual desde el pozo se va a abastecer al hospital solamente al hospital. ¿Y qué pasaría? Nosotros, para poder llegar acá, si recuerdan en lo que le mostré acá al inicio, el desnivel era de 1 metro, de 1,50 m, pongámosle 2 metros, más pérdida de carga 3 metros. Y supongamos 10 metros para que llegue con presiones adecuadas a este punto, necesitaríamos unos 13 a 15 metros de presión en el pozo, si hubiéramos diseñado de esa manera. Pero nosotros estamos necesitando 22 metros de columna de agua. ¿Y por qué 22? Porque cuando lo conectemos nosotros al acueducto, si no tenemos una presión superior a la presión que viene en el acueducto, entonces el agua no llega a ingresar ahí, y si acá llegaría a 21 y este tiene
O si acá llegaría a 18 y este tiene 20 metros de columna de agua, el agua directamente no ingresa y se bloquea. Se genera como una especie de tapón hidráulico que no permite el paso del agua hacia ese acueducto. Así que bueno, acá vemos cómo ustedes sí podrían resolver cuestiones de cuál es el caudal que va por cada una de estas cañerías, cuáles son las pérdidas de carga generales, cuáles son las pérdidas de carga locales, pero siempre también tienen que tener en cuenta cuáles son condiciones de contorno. Acá la condición de contorno importante es la presión en el acueducto. Así que bueno, ese es solo un pequeño ejemplo. Bueno, estos son cómo quedó los planos definitivos. Un pequeño ejemplo para ver las cuestiones que tienen que tener en cuenta y que no solamente es llegar a una determinada presión o llegar a un determinado caudal, ¿sí? Bueno, lo que ya vimos entonces en las clases pasadas era el número de Reynolds. A partir de este número de Reynolds podemos clasificar cuál es el tipo de flujo y nos sirve clasificar el tipo de flujo porque a partir de ello nosotros podemos saber cómo calcular las pérdidas. Las pérdidas de carga por fricción se van a calcular dependiendo si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Si el flujo es laminar se calcula como 64 sobre el número de Reynolds, si es turbulento se calcula como con el diagrama de Moody, ¿sí? Después también están las pérdidas de carga localizadas, que es lo que queremos ver ahora. Y las pérdidas de carga localizadas se pueden calcular de dos maneras. Una de ellas es con el coeficiente de K, es decir, que la pérdida de carga, HK, que esto va a estar en términos de altura, o sea, esto va a tener términos de, la unidad de esto va a ser metros, es igual a K por B cuadrado sobre 2G, donde K es función de un accesorio, o sea, dependiendo de qué accesorio es, vamos a tener este K. Y la velocidad que se utiliza es la velocidad que pasa por esa pieza especial. Así que bueno. Si nosotros tenemos una conducción que tiene 5 codos, se va a hacer 5 veces por el K y por toda esta velocidad. Bueno, y después hay otro método que es el método de longitud equivalente. De estos dos métodos, el más utilizado, hablando desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista netamente conceptual, es este método del K, el K como un accesorio, ¿sí? Pero hay otro método bueno, algunas bibliografías los presentan y quizás es usado también en la práctica profesional, y es el método de longitud equivalente. La longitud equivalente representa una longitud de cañería de igual diámetro que la que está propuesta, que tiene igual pérdida de carga que ese accesorio. Es decir, que si tenemos un accesorio que es, por ejemplo, un codo, y nos dice que es 20 centímetros, quiere decir que una conducción de un largo de 20 centímetros, con ese mismo diámetro, va a generar una pérdida de carga igual que si lo hubiera calculado como K por B cuadrado sobre 2G. Seguramente en la teoría ustedes hicieron esta equivalencia que si lo observamos un poquito a ambas formulaciones, tenemos acá K es igual a esto que está acá, a F por el L equivalente sobre D. Entonces, si ustedes quieren calcular cuánto vale la longitud equivalente es igual a K por D sobre F. ¿Y por qué les doy esta equivalencia? Porque en su vida profesional van a tener situaciones que para determinadas piezas van a poder calcular cuánto es el K. Es decir, el K de una curva, el K de un codo, de un ramal, de un tapón, en realidad el tapón no, porque por ahí no está pasando agua, de distintos tipos de válvulas lo pueden llegar a conseguir. Pero las pérdidas pero van a haber situaciones particulares en las cuales no van a conseguir el coeficiente K, sino que van a conseguir una longitud equivalente para cada accesorio, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasó de hacer un trabajo para una minera, en la cual tenía que hacer una red contra incendios y tenía todo un sistema de PDLC y algunos mecanismos de detección, de alarma, los cuales en los catálogos siempre aparecían las pérdidas como la longitud equivalente nada más. Y no aparecía como el K, entonces yo tenía algunas pérdidas con el K y otras pérdidas con el longitud equivalente, y yo tenía que compatibilizar. O me iba para todo longitud equivalente, o me iba para todo como si fuera coeficientes K. Bueno, si yo elijo ir para longitud equivalente, entonces yo tengo que tener una longitud equivalente que va a ser la suma de cada uno accesorio. ¿Sí?
si tengo 5 codos que cada uno representa 20 centímetros, va a ser 5 por 20 centímetros, 1 metro, más una válvula que representa 1,20 m, son 1 metro, más 1,20 m son 2,20 m. Y así hasta tener el L equivalente total, y luego las pérdidas totales, veamos cómo ya se simplifica todo en una sola fórmula. Ahora las pérdidas totales van a ser F por el L sobre D por B cuadrado sobre 2G, eran las pérdidas por fricción. Y F por el L equivalente sobre D por B cuadrado sobre 2G son las pérdidas locales. Entonces todo ya me queda en una sola ecuación. ¿Sí? Suele, esto off the record, les comento nada más para que lo tengan en cuenta, que quizás en algún ejercicio, no teórico esto de los libros, sino un ejercicio en algún trabajo, pueden llegar a tener una longitud equivalente que puede ser un porcentaje directamente. Vale decir que alguien que ya tiene experiencia puede decir, bueno, yo calculo una longitud equivalente de un 5% de la longitud total, y ese 5% me va a representar las pérdidas. Yo con eso ya me cubro de que estoy teniendo en cuenta las pérdidas locales con ese 5%, o con ese 3%. La realidad es que no hay una regla puntual, porque va a depender de cada caso particular, pero bueno, algunos lo llegan a utilizar ese método también. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esta parte de pérdida de carga localizadas? Por mí no. ¿Profe? No, profe. Bueno, listo, seguimos entonces. Bueno, después teníamos acá los casos que habíamos visto. El primero ya lo habíamos visto, el segundo también, el cuarto yo les comenté que son los casos de proyectos reales, y el tercer caso es un caso que todavía no habíamos visto, que es cuando el caudal es conocido y las pérdidas de carga son conocidas, entonces tenemos que determinar cuál es el diámetro. Vale decir que acá no necesariamente las pérdidas de carga son conocidas, sino que quizás yo tengo una determinada situación, que tengo un tanque arriba, un tanque abajo, y digo, bueno, esta es la pérdida de carga que tengo disponible, entonces mi pérdida de carga tiene que ser menor a esa altura de energía, y entonces yo de esa manera conozco indirectamente cuáles son las pérdidas de carga, y tengo que saber cuál es el diámetro para que pueda llegar el agua bajo esa condición de caudal. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio. Ah, no, bueno, este es el ejercicio que vimos en la clase pasada. El ejercicio 2 ya lo vimos, el 3 también, el 1 era de flujo laminar, y este ejercicio 4 es que vamos a resolver ahora. Me detienen si tienen alguna duda. A ver, esto lo vamos a pegar en este. Bueno, el problema dice lo siguiente. Se tiene aire caliente a una atmósfera de presión y temperatura igual a 37,78 grados centígrados, que se desea transportar en un ducto plástico circular de 121,92 metros de longitud a una razón de 1.223,29 metros cúbicos por hora. Si la pérdida de tubería no supera los 15,25 metros, determine el diámetro mismo del ducto. Bueno, en este caso vemos que no nos están dando cotas ni velocidades, me parece. Nos están dando la longitud, el caudal, y nos dice que la pérdida no debe superar tal magnitud. Bueno, entonces acá no planteamos toda la ecuación de energía que hacemos habitualmente, sino que solamente planteamos cuál es la pérdida de carga, es decir, cuál es el HF. ¿Sí? Entonces hacemos, vamos aquí viendo eso, HF es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, ¿cuánto vale F en este caso?
¿O cómo lo podemos resolver? Tenemos que ver si el flujo es laminar o turbulento. Exactamente. Pero tampoco sabemos cuál es la velocidad, porque ¿cómo sabemos cuál es si es laminar o turbulento si no conocemos la velocidad? Lo que vamos a hacer es, Conocemos el caudal. conocemos el caudal, sí, pero no la sección, no conocemos el área. Ah, cierto. Bueno, entonces, acá tenemos esto de acá, HF igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Vamos a tener que entrar en un proceso iterativo necesariamente, donde F es desconocido. D es conocido, no, es desconocido también. L es un dato, lo podemos poner 121,92. 121, o bueno, lo pongamos por ahora genéricamente, hasta que lo despejemos. L es conocido, dos veces la gravedad también es conocida, y acá si ponemos la velocidad, vamos a tener otra incógnita más que parte del diámetro va a ser la velocidad. Entonces podríamos poner la velocidad en función del diámetro, que sería este caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado, que el área al cuadrado sería pi cuadrado por el diámetro a la cuarta, porque es diámetro cuadrado, como está el cuadrado sería diámetro a la cuarta, sobre 4 al cuadrado. Bien. Y ahora, ¿qué nos está faltando acá? De todo esto, digamos, lo podemos conocer, esto no, el diámetro tampoco, y después el resto de las cuestiones, del resto de los datos, el resto son todos datos, así que, o valores que conocemos. Entonces sí podemos conocer. Y de acá, de esta ecuación, tenemos que despejar algo. Por ejemplo, podríamos despejar, no sé, ustedes dirán, podríamos despejar el diámetro. Podríamos despejar el diámetro y que nos quede el diámetro igual a una raíz, a la raíz quinta sería esto, de, bueno, y acá van a tener todo una función de ¿qué? Una función de el coeficiente de fricción F, el coeficiente de fricción F y el caudal. El caudal y bueno, determinado longitud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, después para calcular el número de Reynolds, recordemos que el número de Reynolds era igual a velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, si es que no tuviera circular. Y acá tenemos la velocidad, no la conocemos, que lo podríamos también poner en función del caudal, me parece. Sí, pero no ganamos nada. Caudal sobre el área. O bueno, lo podemos dejar directamente así. El B por D sobre la viscosidad, que este sí es un dato, y estos dos son este de la incógnita, y en función de esto va a ser también el valor este. Así que ninguno de esos dos conocemos. Después tenemos la rugosidad relativa. La rugosidad relativa, que es epsilon sobre el diámetro, epsilon sobre D, que tampoco lo conocemos, porque también depende del diámetro. Así que este también es un valor que tampoco conocemos. ¿Y qué otra cosa nos está quedando acá? Entonces nosotros tenemos que entrar en un proceso iterativo en el cual vamos a calcular. Primero tenemos que proponer, para arrancar de alguna parte, proponemos el diámetro. Por ejemplo, decimos, bueno, acá el diámetro va a ser un determinado valor, no lo sé, pongámosle que puede ser 10 centímetros, decimos el diámetro es 0,1 metros. Una vez que tenemos el diámetro, ¿qué podemos calcular? Tenemos que calcular, ustedes imagínense que tenemos que llegar a encontrar, esto no es, tenemos que llegar a encontrar el coeficiente de fricción F. Y para llegar al coeficiente de fricción F, no puedo cerrar esto.
para llegar al coeficiente de fricción F necesitábamos dos cosas. Una de ellas era el número de Reynolds y otra la rugosidad relativa, el épsilon sobre D. Volviendo acá a nuestro cálculo. Entonces tenemos que calcular cuánto es épsilon sobre D. Al tener épsilon sobre D, conocemos el número de Reynolds también. En realidad no lo conocemos porque no conocemos la viscosidad. Pero bueno, supongamos que ya lo conocemos porque ahora vamos a hacer un artilugio para conocerlo. Y una vez que tenemos el épsilon sobre el diámetro y el número de Reynolds, ya podemos entrar al diagrama de Moody, que ya lo hicimos en la clase pasada, y de ahí poder despejar cuánto vale el coeficiente de fricción F. Y teniendo cuánto es... Profe, Sí, la viscosidad absoluta sí la daba de dato el problema. bien. Sí, Lautaro, el tema es que acá dice, se tiene aire caliente, y más que nada, nosotros lo que necesitamos es la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica La sobre presión y la la densidad. temperatura no podemos sacar la densidad. Claro, claro, claro. A partir de a partir de la ecuación de gas ideal, que es P por B, veamos si tenemos todos los datos, es igual a M por R por T. Disculpe, profesor, ¿se le tildó la pantalla en las tablas de Moody? No, no, yo estoy escribiendo, ¿eh? No sé Ah, si bien, porque a mí se me tildó. alguien más tiene tildada la... Sí, yo también estoy viendo. Aquí Yo no veo sale la Habla. tabla, profe. A ver, quizás internet está fallando, ¿puede ser? A ver, voy a dejar de compartir. A ver ahora, ¿está viendo algo distinto? A ver, déjenme que No, desconecte. se siguen viendo las tablas. Sí, bueno, hoy tuve un inconveniente porque en mi casa no tenía internet, así que tuve que buscar otro lugar. Voy a desconectar el wifi de todos los equipos. A ver. Bueno, mis celulares están desconectados, así que... a ver, ahora, ¿se ve? Ahora Sí, sí. profe. Entonces teníamos que, bueno, yo me había Ahora sí. equivocado, acá había puesto poner en pausa la función de compartir pantalla. Bueno, P por B es igual a M por R por T. Conocemos la presión, que es una atmósfera, la temperatura la tenemos, lo sacamos de la grasa, y entonces acá lo podemos conocer cuál es la densidad. Al conocer la densidad ya es un dato de la viscosidad y ya podremos tener el número de Reynolds. Así que van a estar respondiendo al comentario de Lautaro. Bien, continuamos. Y una vez que ya tenemos el coeficiente de fricción F, con F, que está acá dentro de esta raíz quinta, y tenemos todos los otros datos que son caudal, longitud, etcétera, etcétera, podemos conocer de nuevo cuál es mi diámetro 2. ¿Sí? Y de esa manera compararlo con el diámetro 1 y de ahí ver si coincide, y si no considera, bueno, tengo que volver a iterar usando ahora como diámetro 1 al diámetro 2. Y así lo voy resolviendo de manera iterativa. Bien. No lo hicimos con los números porque vamos a demorar demasiado en este ejercicio y me interesaría que veamos el siguiente. ¿Alguna duda de esta parte, de lo que vimos? Para mí no. Bueno, entonces si vamos a la resolución que está acá, que después se lo subo a la plataforma también, tenemos la presión, temperatura, longitud, caudal, y acá lo van a ver resuelto de otra manera, porque me interesa que noten lo siguiente. Bueno, ya lo vemos. Entonces, planteamos, bueno, Bernoulli no es necesario, en realidad solamente necesitamos conocer las pérdidas de carga, porque no nos dan los datos de cotas ni de presiones entre A y B, solamente nos dicen que la pérdida de carga tiene que ser menor a 15 metros. Entonces nosotros lo que hacemos es ver, bueno, acá hicimos una relación entre la velocidad y el diámetro. El épsilon sobre D, eso nos queda una ecuación, no lo conocemos este valor, ya tenemos dos ecuaciones, o dos relaciones. Después calculamos la pérdida de carga, que es un poco lo que hicimos recién, y nos queda HF en función del diámetro y del coeficiente de fricción F. Y a partir de la ecuación de gas ideal, determinamos cuál es la densidad.
podemos calcular la viscosidad cinemática, y no nos olvidemos del número de Reynolds, que es B por D sobre Ni, y acá nos queda algo en función del diámetro. Entonces tenemos muchas relaciones que todas dependen del diámetro. Y esto tenemos que ir a un proceso iterativo. Acá yo consideré una velocidad de 1 metro por segundo, y si pongo la velocidad de 1 metro por segundo, ¿cuánto va a ser mi diámetro? Si pongo acá velocidad, sí, bueno, en esta relación, por ejemplo, si le pongo velocidad igual a 1 metro por segundo, despejo el diámetro, me da 0,658 metros. Un diámetro de 0,658, que bueno, al ser un aire o ser un gas ideal, ya no podemos tener la referencia de que 1 metro por segundo sea una velocidad aconsejable, ya nos alejamos de esos valores, y nos vamos a alejar bastante de esos valores, probablemente, y también de los diámetros. Los diámetros ya son conductos que pueden ser bastante más grandes, o más chicos, no tienen relación con los conductos de agua que estamos acostumbrados. Así que bueno, hacemos una iteración. Ustedes ven acá la pantalla, la parte superior, que tengo una barra del zoom, ¿o no la ven? Yo sí la veo. O sea que no veo lo que está abajo. Sí se ve, profe. Yo no veo la tabla del Zoom. Bien. Yo tampoco, profe. Bueno, entonces sí ven lo que está abajo, que yo no lo estoy viendo. Pero bueno, acá si notan que probablemente... Probablemente, bueno, si notan, tengo para un diámetro de 0,6, puedo calcular ya la relación epsilon sobre delta, que es la rugosidad relativa, calculo cuál es el número de Reynolds. En función del número de Reynolds, puedo calcular cuál es la velocidad, porque hay alguna relación, en realidad no con la velocidad, sino con el diámetro, también puedo calcular la velocidad. Y con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, puedo calcular cuál es el coeficiente de fricción F usando el diagrama de Moody. ¿Sí? Y de esa manera calculo cuál es mi pérdida total. Mi HF es igual a esta ecuación que está acá, y es de 0,33 metros. ¿Recuerdan cuánto, hasta menor de cuánto tenía que ser la pérdida de carga? ¿15, 25? Bien. Entonces, como nos da una pérdida que es menor que 15-25, significa que podemos achicar bastante más el diámetro del conducto. Lo achicamos y, por ejemplo, yo adopté 25 centímetros. Al adoptar 25 centímetros, podría haber adoptado cualquier otro valor, me vuelvo a obtener cada una de estas relaciones: el epsilon sobre el diámetro, el número de Reynolds, la velocidad, el nuevo coeficiente de fricción F, y vuelvo a calcular la pérdida, y ya me pasé, ahora estoy en 18 metros. Entonces quiere decir que algún valor entre 0,6 y 0,25 es el valor que es el valor adecuado para esta conducción. Pero probablemente sea bastante más cerca que 0,25 que de 0,6, por los valores, ¿sí? Entonces me voy, por ejemplo, a 0,3, no sé cuál es el valor que voy a anotar, 0,315, y al adoptar ese valor, vuelvo a calcular todo y me da que la pérdida de carga ahora es de 7,1 metros. Es decir que ahora una pérdida de carga menor que la deseada, de 15,50, lo que estaba disponible. Entonces tengo que volver a achicar el diámetro a otro valor, no sé qué podría adoptar ahora, 0,27. Y así tengo que ir resolviendo de alguna manera iterativa, pero bueno, yo sé que está entre estos dos valores cuál es el diámetro adecuado. Bien. Profe, Sí. una consulta. ¿El epsilon de 0,002 sale del material de la tubería? No sé si en este caso, si nos habían dado el dato. Tendría que salir, sí, tendría que ser un dato del problema, o bien, si nos dicen el tipo de tubería que es, adoptarla de este cuadro que está acá. ¿Sí? La rugosidad esa es de 0,002. Probablemente sea esta de acá, la rugosidad de acero inoxidable. Quizá está faltando ya el dato ese del problema. Bien, profe, gracias. Bueno, pero como ven acá,
termina siendo un proceso iterativo que tiene la complicación esta que encima voy de arriba a abajo y no llego a tener un valor. Por eso es que yo por ahí prefiero operar un poquito más las relaciones, como en este caso, que a partir de HF despejé cuál era el diámetro, y una vez que yo hago este proceso, tengo el diámetro, tengo la rugosidad relativa, el número de Reynolds, tengo la velocidad, tengo el coeficiente de fricción F, y con el coeficiente de fricción F puedo volver a calcular cuál es el diámetro. Y mi diámetro 2, que es como lo planteamos recién en la resolución, es mi nuevo diámetro 1. Entonces como que de esa manera también sigue siendo iterativa, pero tiende a converger y no a estar adivinando como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sería buenísimo poder hacer una planilla Excel, pero tiene la gran complicación de que por más que lo haga en un Excel, no me libro de utilizar el diagrama de Moody para calcular cuál es el coeficiente de fricción F. O sea, necesariamente tengo que parar acá mi iteración para ver los valores de esto y poder calcular así el coeficiente S. Así que bueno, esa es la resolución del ejercicio, y bueno, cuando vayan resolviendo más ejercicios en el práctico va a quedar claro. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Eh, ¿Algo adicional? profe, la consigna decía que el ducto era de plástico circular y ahí dice que para un material plástico la rugosidad es 0. No podemos trabajar con las líneas lisas, o sea, de tuberías lisas, Un ducto plástico circular, tenés razón. en el diagrama Sí, de Moody. O sí, sí, sea, sí. cuando ya Ahí, este, ahí tendría que no haber estaría sido el dependiendo tejido. ya de la rugosidad, sino solamente del número de Reynolds. Sí, efectivamente, como bien decís, tendría que haber sido en realidad no con la de acero inoxidable, sino con la rugosidad de plástico, que es 0. Entonces de ahí usábamos directamente esta curva de acá. De todos modos, eso no nos libra de hacer este proceso iterativo, porque si bien el epsilon sobre d va a ser constante, que va a ser 0, vamos a tener que entrar acá por algún valor de Reynolds, sacar cuál coeficiente de fricción F, calcular el diámetro, y con el nuevo diámetro volver a calcular la velocidad, volver a entrar a otro número Reynolds, y así sigue el proceso iterativo. ¿Sí? Bueno, pasamos a otro ejercicio. Algunos conceptos nuevos, los flujos de flujo en conducto cerrado. Cuando tenemos cañerías en serie, como se muestra en esta gráfica, y digamos que las cañerías en serie son bastante frecuentes, la condición es que por la condición de continuidad sabemos que el caudal es igual a constante. Entonces, el caudal igual a A1 por B1 tiene que ser igual a A2 por B2 igual a A3 por B3. Al ir disminuyendo la sección al ir disminuyendo los diámetros, entonces necesariamente la velocidad tendría que ir aumentando, ¿sí? Y las pérdidas de carga, al ir desde este punto que está acá, del punto este inicial, a este punto que finaliza el tercer tramo de conducción, se van sumando. Vale decir que la energía acá, si hacemos un Bernoulli entre el punto A y el punto B, va a ser, hay que restarle la pérdida por fricción en el tramo este de D1, en el tramo de D2 y en el tramo de D3. Entonces, cuando sean cañerías en serie, tienen que tener dos condiciones ustedes. Una, que el caudal es constante, el caudal másico es constante, y la otra, que la pérdida de carga se va sumando en cada uno de estos tramos. La pérdida de carga total es la suma de todo eso. En contraposición de eso tenemos cuando son cañerías en paralelo. Cañería en paralelo, como estos dos ejemplos que están mostrados acá, tenemos una situación. Si ustedes se acuerdan de Bernoulli, arrancando de este punto, tengo toda esta conducción y llego a este punto. La energía, partiendo de este punto, haciendo todo este recorrido y llegando a este punto, puedo tener este punto, hago todo este recorrido y llego a este punto. Por Bernoulli tendría que ser la misma energía la que está acá en A y en B, bueno, si es que no hubieran pérdida de carga, y si hay pérdida de carga se van descontando. Entonces, la pérdida de carga analizada en las distintas líneas tiene que ser la misma, ¿sí? Si acá yo tengo un diámetro que es menor, mi velocidad va a ser mayor, entonces eso tiene que igualar la pérdida de carga en cada uno de los tres tramos. El HF1 tiene que ser igual al HF2, tiene que ser igual al HF3. Y el caudal total de conducción en todo esto va a ser igual a la suma de estos tres caudales.
Acá en este ejemplo que está acá, se ve lo mismo. Entonces acá tenemos una pérdida de carga acá inicial, más esto de acá, y llegamos a esta energía. O bien hay otro camino que es la pérdida, el punto en A, más la pérdida de carga esta de acá, que en realidad es negativa, más la otra pérdida de carga de este tramo que también es negativa, y llegamos hasta este punto. Y el caudal másico es la suma de esos dos caudales. Bien. Así que bueno, acá tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Bueno, acá tenemos un tanque ubicado a 7,50 m de este segundo tanque que está acá. Tenemos una válvula, un diámetro de 7,5 centímetros y un diámetro de 15 centímetros. Bueno, este ejercicio lo vamos a calcular ahora con las pérdidas de carga incluidas. A ver. Entonces lo llevemos este para allá. Y van a ver que lo que sabíamos hasta ahora es válido, pero ya se empieza a sumar otra complejidad adicional. Para resolver esto, ustedes bien saben que tenemos que aplicar la ecuación de energía. Hacemos ZA, esto le llamamos A, ZA más P sub A sobre ρ por G, más B sub A al cuadrado sobre 2G. No hay bomba, no hay turbina, menos las pérdidas HP. En realidad tenemos pérdidas por fricción y tenemos pérdidas también localizadas, HF y HK, acá lo puse ya desglosado, esto es en realidad HP, es igual a Z en B más P sub B sobre ρ por G más B sub B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, de todo esto que está acá, ¿qué conocemos? La presión en A, y al igual que la presión en B, si tomamos este punto de acá y este punto de acá en nuestro Bernoulli, tenemos una línea de corriente que viene así, pasa por cada una de las conducciones, y llega hasta acá, y ya digamos que la velocidad también es igual a 0 y la presión es 0. Entonces esto es presión atmosférica, la velocidad en A y la velocidad en B podemos decir que es muy baja, que tiende a 0, y nos queda que ZA menos ZB es igual a HF más HK. Entonces, si yo quiero conocer, en este ejercicio lo que nos piden es lo siguiente: fluye agua a 20 grados centígrados desde un tanque elevado hacia un tanque ubicado en el coto inferior. Las tuberías tienen una rugosidad absoluta de, bueno, acá nos dan una rugosidad absoluta, no sé qué material será eso, 0,0046. 0,0046, acá hay uno que es hierro pudelado, ese, 0,0, creo que es 2 ceros, ¿no? Y no, le está faltando un cero adicional a eso. Entonces no es eso de ahí. Bueno, no sé qué material será, pero la cuestión es que nos dan la reducción absoluta y sus longitudes son 50 metros, la del diámetro de 7,5 centímetros, es decir, que todo esto es 50 metros, después acá tenemos 30 metros, la de 15 centímetros, y nos dan los coeficientes de resistencia local, que son esto de acá, y viscosidad cinemática. Determinar el caudal. Bueno, a ver, ¿quién me dice ahora cómo podemos llegar a determinar cuál es el caudal si ninguno de estos términos, o sea, si la velocidad ya hemos dicho que es igual a 0? ¿Cómo podremos calcular eso? Con la fórmula de HF y HK, Claro, que engloban la velocidad dentro del tubo. la fórmula HF y HK tendrían que tener ahí involucrada la velocidad, que de hecho son dos velocidades distintas. Bueno, bien, Juan. Entonces, acá tenemos ZA menos ZB, son 7,5 metros. 7,5 metros. Esto es igual a HF, pero tenemos dos conducciones distintas. Entonces vamos a tener dos HF distintos. Esto, si quieren, lo hacemos así. Este es igual a HF. Este va a ser, lo llamemos tramo 1. A este y a este tramo 2. Entonces sería HF1 más HF2 más HK1
O sea, es decir, todas las pérdidas locales en el tramo 1 más HK2. Es decir, todas las pérdidas locales en el tramo 2. Falta la de la válvula. Bueno, acá todavía no hemos desglosado, ¿no? Hicimos HK, un HK genérico, que este son las pérdidas de carga por todas las piezas o accesorios que tiene todo este tramo. No es este correspondiente al codo. ¿Sí? Así que bueno, el HF1 va a ser el F por el L sobre D, que tenemos un L1, un F1 por B1 al cuadrado sobre 2G. Más un F2 por L2 sobre D sub 2 por B sub 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Más un K sub 1, acá tenemos, entonces lo llamamos K sub 1 total por B sub 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más un K sub 2 total por B sub 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, entonces nos queda conocer cuánto, los F, ¿cómo los podemos conocer? Ustedes ya saben, son a partir del diagrama de Moody, es decir, calculando el número de Reynolds, rugosidad relativa, etcétera, etcétera, y podemos calcular esos coeficientes de fricción. Pero los K, ¿cómo los podemos conocer? Esto a partir de tablas o a los valores que nos dan en el presente ejercicio. Entonces vamos, K sub 1T, o sea, el K1, ¿qué tenemos? ¿Qué accesorios tenemos? Ustedes me van dictando. Tenemos K1T y el K2T. El codo. ¿Dos ¿Cuántos codos? codos tenemos entonces? Tenemos, Uno. acá tenemos un codo cuando hace para abajo y otro codo Dos cuando hace codos. para allá. Son 2 codos. Entonces serían 2 por el K codo de 7,5 es 0,4. Y acá en el segundo tramo, el K2 total, tenemos un solo codo. Y el codo de 15, o sea, el codo del tramo 2 es 0,6 la pérdida. Más, acá tenemos un codo, 1 por 0,6. ¿Qué más nos está faltando acá? Aparte, Válvula. tenemos la válvula, que la válvula tiene una pérdida de 3, o sea, genera bastante pérdida, y está en el tramo 2, es decir que acá tenemos que incluirlo, entonces más la válvula que es 3. Pero además también tenemos otras pérdidas. Tenemos la pérdida cuando el fluido pasa del tanque a la cañería. Cuando hace esto, acá también hay una pérdida, porque también hay un desvío o una modificación en el flujo del agua. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a nuestro diagrama de pérdidas, las tablas de la cátedra. Y tenemos que buscar, ¿qué tenemos que buscar acá? Tenemos que buscar el paso de un tanque a una cañería. Entonces acá dice entrada de la tubería. Puede ser puede ser puede ser este de acá. La verdad que no tenemos datos, entonces podemos decir que como hipótesis que la entrada es de borde agudo y tomamos este de acá. ¿Sí? Y acá indica cuál es la velocidad. Miren esto. Miren que acá tiene el gráfico de la velocidad, que por ahora sabemos nosotros que esta velocidad es la que va a multiplicar a ese K, pero en otros casos, cuando tenemos más velocidades, sí no hubiera servido cuál es la velocidad esa, ¿sí? Bueno, entonces hacemos el K esta, nosotros usamos como, hacemos una hipótesis que la entrada del tanque a la tubería es de borde agudo y sumamos acá 2,04 más 0,5.
Bien, ¿qué otra pérdida tenemos? Tenemos acá la salida de la tubería cuando llega acá. Acá también hay una pérdida de carga. Entonces nos vamos, busquemos cuál es esa pérdida de carga, y acá dice salida de la tubería. Dice, puede ser reentrante, de borde agudo o redondeada. ¿A cuál se parece de los tres casos esto que se ve acá? A La la entrante. La reentrante. reentrante. Exactamente. Entonces, la reentrante dice que su L igual a alfa, que esto había observado la clase pasada, creo que era Celina, y dice, nota, el factor de corrección de energía cinética es igual a alfa igual a 2 para flujo laminar totalmente desarrollado y alfa igual a 1 para flujo turbulento o tendiente a 1. Bueno, nosotros no sabemos cuál de los dos casos es, si estamos en laminar o turbulento, porque todavía no hicimos, pero supongamos que el flujo es turbulento, después lo verificamos y si es turbulento efectivamente, nos quedamos ya con ese valor. Entonces tomamos que A alfa es igual a 1 y K sub L es igual a alfa, entonces acá sumamos, ¿dónde está? Más 1. Y bueno, y ahí ya terminaríamos ya con todas las pérdidas de carga, o hay alguna otra pérdida de carga adicional. ¿Se le ocurre Creo algo que más? ya terminaríamos. Bueno, pero miren acá que yo les dije que en todos los lugares donde tengamos o sea, o el fluido que tiene un cambio en su dirección de alguna manera, o algo que perturbe el fluido, genera pérdidas. Y acá si le hacemos un zoom a este sector, ¿qué tendríamos? No sabemos cómo será, supongamos que es algo así. Ahí el flujo viene así, hace esto y continúa. Y acá se generan así. Entonces acá también hay una pérdida de carga que no estamos contemplando. Que tendríamos que encontrar algo que diga que pasa de un diámetro menor a un diámetro mayor. Y bueno, lo buscamos. Vamos a las tablas. Y acá dice expansión repentina, contracción repentina, expansión gradual. Si tuviéramos más información quizás es algo parecido a esto. Pero bueno, el que vale en este caso es este de acá, expansión repentina. Entonces, expansión repentina, copiamos esto para acá, nos vamos. Y el K sub L dice es igual a 1 menos D sobre D al cuadrado. Entonces hay que calcular cuánto es eso. Si lo calculan me pueden decir. El diámetro este es 7,5 centímetros. Y el diámetro este de acá es 15 centímetros. 0,25. Bueno, entonces tenemos que K sub L es igual a 0,25. ¿Y a dónde lo sumamos? ¿Al caso este de las pérdidas del tramo 1 o las pérdidas locales del tramo 2? O a ambas. ¿Qué opinan ustedes? 0,56, profe. ¿0,56? Sí, profe, 0,56. Ah, bueno. Está bien. Sí. Entonces pongo acá K sub L igual a 0,56. Gracias. Bueno, ¿dónde sumamos esa pérdida entonces? ¿En ambas? ¿En la de arriba? ¿En la de abajo? En el En tramo el 2. tramo 2. ¿En el tramo 2? Bueno, recuerden que yo les dije que tenían ahí una herramienta que era la flechita esta. Si dicen K sub L igual a eso y me da la flechita acá, significa que en este tramo, en el tramo menor, es donde se tiene que tener en cuenta la velocidad. Que es donde la velocidad va a ser más alta. Entonces acá tengo que sumarlo al tramo 1, más 0,56. ¿Se entiende? ¿Por qué, profe? No entendí. Porque acá la tabla nos muestra en el gráfico la velocidad que está acá. El B está en este tramo antes de cruzar. Si el B está acá, entonces significa que este K sub L va aplicado a este tramo. Si en otro caso tienen el B así acá,
entonces va aplicado al otro tramo. Que también podré encontrar una tabla que tenga el B de este lado y la expresión esta va a ser distinta. ¿Se entiende? Bueno, Sí. esto de acá es 1,86. Lo de acá abajo es 1,8, 2,8, 4,6. 4,6. Bueno, ahí está. Y de esa manera, yo, digamos, ya puedo salvar esta parte de acá. O sea, yo, lo bueno de estas pérdidas locales es que una vez que ya las tengo identificadas, ya es un valor absoluto de estos coeficientes, y solamente me queda la velocidad. Entonces yo puedo hacer todo esto, expresarlo en función de las velocidades nada más. Pero como aparte tengo la velocidad 1 y la velocidad 2, ¿qué podemos hacer? Por continuidad, nosotros sabemos que caudal es igual a B1 por A sub 1, y este es igual a B2 por A sub 2. B sub 1 es igual a B2 por el área 2 sobre el área 1. Y como esto nos queda una relación de diámetro, me quedaría que B sub 2 es igual a, tendría que ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Tengo el diámetro de arriba, que es 15 al cuadrado, dividido 7,5 al cuadrado. Está bien. Está perfecto, pero yo quiero dejar todo en función de B sub 1. Entonces lo pongamos al revés. Pongamos que B sub 2 es igual a B sub 1 por A sub 1 sobre A sub 2. Y esto me queda que B sub 1 por esto que está acá, que me parece que es 0. No, este es 15 al cuadrado dividido 5,5 al cuadrado, 1 dividido, me da 0,25. Entonces la velocidad 2 es un cuarto de la velocidad 1. Y de esa manera ya puedo expresar todo lo que está acá en función de una sola variable, que sería la velocidad 1. Bueno, si ustedes lo quieren operar un poquitito a esto y llegar a despejar y que quede la velocidad 1 es igual a, y me indican qué es lo que queda acá. ¿Sí? Traten de ya poner todos los números, la gravedad, reemplazan, el diámetro reemplazan, longitud reemplazan, cuestión que me quede solamente acá función de F1 y de F2. Esto me tiene que dar en función de F1, en función de F2 y creo que nada más, ¿no? Sí, efectivamente. Así que bueno, procesen un segundo. Yo voy a entrar en otra reunión a poner a grabar y ya vuelvo, ¿sí? En 2 minutos.